Bueno, ¿cómo están? Empezamos un nuevo ciclo de charlas compañeras 2023. Bueno, antes que nada le queremos agradecer a todas las presentes y los presentes y les presentes que, que ya van 3 años que nos vienen soportando, nos vienen haciendo el aguante y que estamos también gracias a todos ustedes y todas ustedes eh, acá haciendo este tipo, ¿no? Como digamos de formación, de información que vamos dando. Así que porque sabemos que bueno, que las mujeres no solamente tenemos que hablar del tema de las violencias, sino también hablar de política, hablar de economía, del tema también de lo que nos va pasando, este, y que, porque necesitamos estar formadas, necesitamos estar capacitadas para poder estar en esos lugares de espacio, ¿no? Que realmente necesitamos estar para dar en los debates y este, ay, los debates y y de esa manera, o sea, poder estar, ¿no? Dar la lucha, dar la batalla, en ocupar esos lugares, si bien sabemos que a veces por ahí los hombres están sin tener esa formación, pero bueno, sabemos que de esa manera no se hace grande, ¿no? La patria, ni tampoco las organizaciones, sino que necesitamos tener los fundamentos y los argumentos por ahí para poder crecer y que esa organización y la patria sea mejor, ¿no? Y bueno, nosotros este 8M convalidamos mucho más, hicimos mucho hincapié en diferentes licencias y reclamos que venimos haciendo las mujeres, porque específicamente tenemos que hablar del 8M de las mujeres trabajadoras, porque sabemos que sufrimos violencias, pero bueno, tenemos el 3J, que es el Día de Ni Una Menos, y el 25 de noviembre, que es el Día de la Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres, y que este día tiene que ser específicamente de la lucha hacia las mujeres y reivindicar, ¿no? La lucha que hicieron las compañeras que desgraciadamente le sacaron su vida, ¿no? Y de todas aquellas que vienen y que venimos dando batalla en lo laboral, si estamos sindicalizadas, si estamos organizadas, si estamos trabajando en forma de dependencia o por ahí en forma precarizada. Pero bueno, sabemos los derechos que tenemos que pelear, porque desgraciadamente día a día eso lo vamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, hacer una pequeña mención de las que nosotros hicimos esta campaña en las redes, que era en la licencia por violencia, en tanto sea laboral o sea de género, la licencia por enfermedad familiar para que sean compartidas, la licencia también para acompañar a nuestros hijos en el momento de adaptación escolar, que siempre por ahí nosotras las mujeres, las mamás, somos las que por ahí terminamos, ¿no? Guardando algunos días de vacaciones y que lo terminamos destinando, ¿no? Para acompañar a nuestros hijos en esos primeros días. Después, bueno, las licencias para los padres, para que sean más cantidad de días y que también, o sea, se le otorgue a las madres no gestantes también, y las licencias para días de estudios ginecológicos anuales para nosotras, ¿no? Y bueno, y que se implemente de una vez por todo también el convenio 190, que tanto se luchó y que bueno, que desgraciadamente a veces no se lleva a cabo. Muchas compañeras que por hoy sufren violencia se lo minimizan, las terminan revictimizando, las terminan sacando de su sector y las terminan mandando a otro lado, y el violento siempre sigue ahí, ¿no? O la violenta en el caso de que a veces son mujeres también, ¿no? Y bueno, saber que, bueno, que este tipo de violencias las sufren sobre todo las mujeres y también las personas del colectivo LGTBIQ+, las personas no binarias, ¿no? Y bueno, seguir peleando por que las mujeres no tengamos estos trabajos precarizados, que bueno, las tareas del cuidado, que es lo que vamos a hablar hoy, no recaiga solamente para nosotras, sino que sea compartidas, y que nosotras, desgraciadamente, para poder llegar a cubrir, ¿no? Las necesidades básicas, a veces tenemos hasta 2 y 3 jornadas laborales, que desgraciadamente estamos padeciendo con el tema de la inflación y también que a veces los salarios van por otro lado y nosotros la seguimos peleando y bueno, falta mucho, ¿no? De poder equiparar y sobrepasarlo para que podamos tener un solo trabajo y no vivir nada más que para trabajar, sino también poder
este, poder también tener los momentos de aseo, de paseo, de convivencia con nuestras familias y todo. Así que bueno. Y bueno, nosotros hablando de lo que es el tema de las violencias, nosotros por medio de las redes hicimos visible, ¿no? El repudio que hicimos sobre el intento de asesinato de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Así que bueno, ahora que estamos todas acá presentes en este mes de la mujer en trabajadora, lo queremos hacer visible, y la violencia política, ¿no?, que están tratando de ejercer sobre ella. Así que bueno, desde acá nosotras nos solidarizamos y repudiamos todo tipo de violencia. Así que bueno, hoy una vez más la tenemos a nuestra compa amiga Gisela. Así que bueno, que vamos a hablar, es una compañera que sí es socióloga. Bueno, va a hablar sobre las mujeres trabajadoras y las tareas del cuidado. Así que todo tuyo, Gise, y bueno, bienvenida, y siempre es amiga de la casa. Gracias, sí, así lo siento yo también, así que un gusto, la verdad, me encanta que podamos tener este espacio. Bueno, les cuento un poquito de mí. Soy Gisela Dom, soy socióloga, trabajé muchos años en el INADI, después en la Secretaría de Derechos Humanos, y estuve, digamos, transité durante los últimos años en un espacio de la sociedad civil que se llama ELA, que es una organización feminista, donde pude desarrollar mucho de los temas que hoy vamos a tratar. Si bien es un tema, los cuidados es un tema que lo vengo estudiando, de hecho mi tesis se trató de eso, porque lo vivo y lo gestiono a diario, como tantas de ustedes. Lo pude desarrollar más en el ámbito sindical, que es un ámbito que me apasiona desde hace muchos años, y el cruce entre cuidados y mundo sindical y organizaciones sindicales, que es realmente muy interesante y muy rico, porque adentro, si entendemos cuidados, vamos a entender muchas de las otras desigualdades laborales y económicas que tenemos las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, en torno al acceso a las autonomías económicas, y claramente luego vamos a llegar digamos, sin las autonomías económicas va a ser muy difícil poder romper los circuitos de violencia. Así que la propuesta de hoy, yo no sé si quizás ya me escucharon hablar sobre los cuidados, y no, digamos, no deberíamos comenzar desde los inicios, pero si quieren hago un repasito sobre qué son los cuidados, digamos, a qué refieren, como para que todas y todos nivelemos de qué estamos hablando, y después me gustaría que vayamos más al núcleo duro de lo que está pasando hoy en torno a la agenda, ¿no? La agenda política, la agenda económica. De hecho, el Ministerio de Trabajo acaba de lanzar un comunicado sobre la regulación del artículo 179, que me parece muy clave para nuestra agenda, y también el rol que van a cumplir los sindicatos en esto, porque claramente acá hay un eje central de una política pública que impacta en el mundo del trabajo y que hace, digamos, que ejerce lo que siempre estamos buscando, ¿no? Una distribución de las responsabilidades de cuidado, y que sea el sector empleador también el que asuma un rol en este sentido. Así que me gustaría hablar de eso, y también de lo que está pasando en el Congreso, que se está discutiendo la Ley Cuidado en Igualdad, y que me parece que las organizaciones sindicales y también el feminismo sindical debería estar dando esa discusión, y me parece importante que charlemos sobre esto, ¿no? Si les parece, hago un recorrido muy breve de los cuidados, el impacto en las desigualdades económicas y laborales, y después vamos al tema principal, que me parece que es la coyuntura, ¿no? Y ahí hablar un poco de... Disculpen que tengo un bodrio Acá estoy. ¿Es esta? Sí. Voy a hacer como les dije, un recorrido muy sobrevolado sobre de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, y qué son los cuidados, y por qué son tan importantes para nuestra vida económica y laboral.
A ver, los cuidados son aquellas actividades que realizamos a diario, de manera continua, de manera sostenida, para cubrir necesidades fundamentales, fisiológicas, que tenemos las personas para poder reproducirnos, vivir, tener bienestar. Estamos hablando de cosas muy básicas como comer, como tener descanso, como tener higiene, como tener salud, cosas bien elementales que hacen que las personas podamos, digamos, tener cubiertas nuestras necesidades básicas, ¿sí? Ese es el componente que hace a la seguridad física y a la salud de las personas, o sea, pero también tiene un componente emocional y simbólico, que es toda la contención y todo lo que conlleva el desarrollo afectivo y emocional, ¿no?, de las personas. Pensemos en los miedos, pensemos en las cuestiones que hacen cuando, por ejemplo, nuestros hijos comienzan las clases, si están bien, si tienen miedo, si los están tratando bien, si están sufriendo algún tipo de bullying o incluso esas conversaciones que surgen cuando nuestras padres crecen y se vuelven ya personas mayores, entonces ahí hay mucho de la contención que tiene que ver con la empatía, de las necesidades de las personas en torno a nuestra emocionalidad, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con los cuidados, porque recordemos que somos personas con necesidades físicas, pero también muchas emocionales. Esto es importante tener como es el complemento de estas dos caras de las necesidades que cubrimos y las necesidades que tenemos las personas, porque de alguna manera también nos permite visibilizar, dar cuenta de todo lo que hacemos a diario para poder brindar cuidados, que está muy invisible, ¿no? Entonces, partamos de que este trabajo, ya empecemos a llamarlo trabajo, es algo que conlleva múltiples actividades, pero que está muy invisible, que está muy subvalorado socialmente, y ni hablar a nivel económico. Tiene dos dimensiones que son bien importantes entender. En principio, todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida. En algún momento, sobre todo en las primeras infancias, tenemos muchas necesidades para cubrir, de cuidados para poder sobrevivir. Pero claramente esto es una relación entre personas, es una relación social. Todas las personas a lo largo de nuestra vida brindamos cuidados y recibimos cuidados, ¿no? Claramente las intensidades van variando de acuerdo a en qué momento estamos y cuáles son nuestras, digamos, nuestras necesidades en ese sentido. Tiene una dimensión social que es fundamental, que es, aquí se suceden las acciones, las actividades, las tareas que van a cubrir el bienestar y el desarrollo de las personas, ni más ni menos. Nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestras unidades más pequeñas, las familias, los hogares se sostienen gracias a que esto se hace, ¿sí? Se hace a diario, se hace 7x24, se hace de una manera continua, y se hace generalmente sin contraprestación económica. Se hace generalmente de manera no remunerada, y se hace generalmente sin condiciones laborales que lo aseguren. No hay vacaciones, no hay descanso y demás. Y además tiene un componente económico y productivo, que aquí viene la economía feminista a dar muchas batallas sobre esto, de decir cuánto de este trabajo que hacemos a diario, de manera sostenida y de manera sistemática y casi sin descanso, aporta el sistema económico y productivo, ¿no? O sea, cuánto de este trabajo es fundamental para que haya fuerza de trabajo, para que haya mano de obra disponible, para que haya personas que puedan rendir, producir, participar del mercado de trabajo. Bueno, de esto hay mucho, y está cuantificado. Ahora les voy a mostrar el dato, pero tiene un valor económico sustantivo, ¿sí? El valor económico el Ministerio de Economía hizo digamos, una valoración, una cuenta, un estudio que permite dar cuenta que este trabajo que se hace en todos los hogares, en donde se aporta aproximadamente 96 millones de horas, lo que hicieron fue multiplicar la cantidad de horas por el trabajo, por el costo que se paga el mercado,
salario de una trabajadora de casas particulares, que recordemos que es el más bajo y el más pobre de todo el mercado de trabajo, aporta al Producto Bruto, si se pagaría, con esta cuenta que es muy a la baja, como les digo, pues es un salario es el más bajo de todo el mercado, que aportaría casi 16 puntos del Producto Bruto, con lo cual, comparativamente con otras industrias, los dos sectores más pujantes que aportan al Producto Bruto son la industria y el comercio. La industria aporta 13,2% y el comercio 13%, con lo cual estamos hablando casi 2 puntos más de aporte al Producto Bruto que hace digamos, todo lo que sucede con el trabajo de cuidados no remunerado. Con lo cual tiene un valor económico muy importante, un valor, ese trabajo que hacemos a diario, lo que hace es ser... digamos, si se quiere, el asiento, el pilar, donde la economía puede seguir reproduciéndose, porque para que una persona que va al mercado de trabajo pueda producir, necesita estar alimentado, sano, educado, bueno, todas las cuestiones que van de suyo, pero si las empezamos a poner sobre valor, es muchísimo el trabajo que se destina, ¿no? Entonces, el aporte económico es muy sustantivo. Y otra de las características que tiene es, como les decía, en general se hace en los hogares y de manera no remunerada, pero existe un trabajo del cuidado, lo que se llama economía del cuidado, que son todos aquellos sectores de la economía que brindan algún servicio que está vinculado con las tareas del cuidado. En general son sectores muy feminizados, como el sector de trabajo doméstico, que casi 9 de cada 10 son mujeres, el sector de salud, que también está muy feminizado, el sector de educación, el sector de servicios, ¿no? Allí con esos 4 sectores se explica gran parte de lo que se llama la economía del cuidado, que además explica mucho el empleo femenino. O sea, no es casual que muchos de estos trabajos estén mayoritariamente ocupados por mujeres. A ver, y en esta dimensión, en este cuadradito que hay acá al lado, se entiende un poco cuáles son los distintos momentos del cuidado, ¿no? El cuidado directo, que es esto de la relación directa entre dos personas, alguien que alimenta un bebé o una persona adulta, allí se sucede lo que es el cuidado directo, pero el indirecto sería poder preparar el alimento para luego cumplir con el cuidado directo. La gestión del cuidado es todo lo que pasa alrededor para que eso suceda, ¿no? La arquitectura mental, la gestión mental de los cuidados, que es pensar todo lo que va a suceder en un día para poder cumplir y suplir todas esas necesidades que tienen los miembros de los hogares. Pensemos, por ejemplo, quien tienen hijos e hijas en edad escolar, la arquitectura que supone llevarlos y traerlos de la escuela, si tienen actividades extraescolares, si quién los va a ir a buscar, que no se caiga alguna persona que tenía que ir a buscar y no puede, que vaya a la escuela y que tenga toda su mochila, su cuaderno, su lanchera, si es que tiene doble jornada, toda esa gestión, qué vamos a hacer de comer, si lo que pensé para hacer de comer tengo en la heladera, bueno, toda esa gestión que conlleva el cuidado, generalmente se hace de manera complementaria a otras actividades y está muy invisibilizado también. Entonces la idea es poder dar de cuenta de todas estas dimensiones, ¿no? Y por otro lado el autocuidado, que es justamente el cuidado que nos proveemos a nosotros y nosotras mismas, que en general las mujeres lo tenemos muy, digamos, muy retrasado, porque estamos muy socializadas en esto del brindar el cuidado, y nuestro propio autocuidado muchas veces se posterga, ¿no? ¿Conocen esta campaña de OIT, Alguien Cuida? Capaz que ya la escucharon, ya la vieron, no tiene mucho sentido. La paso. Si ya la vieron, no resta, digamos. No sé si puse sonido. A ver, voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir. Porque está buena para entender también lo que es la economía de cuidado. A ver. Hay cosas que no ves
hasta que las ves. Ves a una familia que hace la sobremesa, pero ves a la abuela lavando los platos mientras el resto charla. Ves la tarea de la escuela hecha, y a la madre que ayuda a su hija entre llamados de trabajo. Ves que el local está limpio, pero ves a la trabajadora no registrada que deja a sus hijos con la vecina. Ves a un padre que toma sus medicamentos y a la hija que pasa horas haciendo trámites para conseguirlos. Ves lo bien que está la abuela, pero ves la atención de la enfermera que trabaja doble turno. No ves que cuidar es un trabajo hasta que lo ves. En Argentina, el 40% de las mujeres ocupadas realiza tareas del cuidado remunerado en sectores como la salud, la educación y el trabajo doméstico. Cuidar es un trabajo fundamental para el desarrollo de las personas y el funcionamiento de la economía. Empecemos a verlo, porque en todo momento y en todo lugar, alguien cuida. Bueno, no sé si la conocían, pero está buena para ver los trabajos invisibles y todo lo que sucede para que, por ejemplo, vayamos al placar y esté la ropa ordenada, lavada, ¿no? Atrás de eso hay una serie de tareas que se realizan y que si no las ponemos en valor muchas veces en general están muy invisibilizadas, ¿no? Y acá y me gusta este video porque también pone en valor los múltiples trabajos que hay en torno a los cuidados, que generalmente están muy feminizados, como la enfermería, por ejemplo, con el trabajo de casas particulares, que tiene altas tasas de informalidad, que claramente necesitan un reconocimiento, ¿no? Esta es una de las claves que luego vamos a ver. Yo no estoy siguiendo el chat. Si hay alguna pregunta, me avisan, Pau, porque Sí, sí, yo Giselle, les vos paso después. hacés toda tu exposición y Dale. después leemos las preguntas. Dale. Para entender, como les decía, todos y todas necesitamos cuidados en algún momento de nuestra vida, pero hay sectores, grupos de población que tienen más intensidad de cuidados. Niños y niñas, claramente allí, y podríamos sumar adolescentes, porque las necesidades de crianza van hasta avanzados, digamos, casi llegando a la adultez, pero ponemos niñas y niñas porque en las primeras infancias es donde más intensidad de cuidados hay, ¿no? Más necesidad de dedicar horas de tiempo para cubrir necesidades básicas, y también pensemos en que el sistema educativo en Argentina es obligatorio a partir de sala de 4. Entonces, donde más dificultades tenemos para conciliar y para articular cuidados con el sistema, con la institucionalidad que tiene a disposición la política pública, es a partir de los 4 años. Claramente la universalidad aparece en sala de 5, sala de 4 tiene muy baja tasa de ofertas de servicios públicos, y por supuesto no es lo mismo vivir en la capital que vivir, no sé, en Santiago del Estero, donde la oferta de sala de 4 es mucho más baja. Dije Santiago, pero podría decir muchas otras, no estoy focalizando. Otra de las cuestiones que parece importante, porque muchas veces hablamos de cuidado y siempre está muy focalizado en infancias, pero claramente personas con discapacidad tienen una mayor intensidad de cuidados, y acá la mirada también interseccional permite o nos invita a poner la lupa en las autonomías, no pensar que todas las personas con discapacidad tienen más necesidades de cuidado, sino que muchas veces lo que necesitan son los apoyos, ¿no? Por ejemplo, una mamá, un papá con discapacidad quizás necesita un apoyo para poder cumplir con su derecho al cuidado, ¿no? Y no tan solo pensar a las personas con discapacidad como receptoras de cuidado. Pero claramente aquí hay un núcleo, porque sobre todo cuando en las familias, en sus hogares hay personas con discapacidad, se suma mucho lo que pueden ser las terapias, lo que pueden ser las actividades contraescolares y demás, para poder acompañar, asistir y también generar
desarrollos y autonomías. Así que allí también hay como una población con muchas necesidades, y las personas mayores, nuevamente pensando en términos de autonomía, pensando en términos de todas las personas mayores no son receptoras o necesitadas de cuidados, pero sí es cierto que a partir de cierta edad las demandas de cuidado pueden comenzar a sucederse o a intensificarse. En muchos casos vemos que las personas, el rango que toman las encuestas y demás son las personas que ya no están activas laboralmente, pero son cuidadoras, por ejemplo, las abuelas de sus nietos y de sus nietas. Con lo cual, no tan solo son autónomas en sus propios cuidados, sino que además son proveedoras de cuidados. Pero bueno, también es cierto que la población en sí es necesario reconocerla, porque luego también va a necesitar ciertas políticas y desarrollos de políticas de atención y provisión de cuidados, y sobre todo en las poblaciones de más edad, allí la autonomía se empieza a reducir y necesitan de mayores cuidados, o tienen mayores intensidades de cuidado. ¿Quiénes proveen cuidados? A ver, no estamos hablando, por algo nos estamos juntando hoy aquí en el 8M hablando de por qué esta distribución del cuidado es injusta, es inequitativa. Estamos hablando de que el cuidado está muy injustamente distribuido, ¿no? Y claramente somos las mujeres quienes más lo realizamos. Y esto conlleva a que destinemos en promedio 6 horas y media a estas tareas, a este trabajo, que no se ve, no se paga y no se reconoce, ¿no? Y esto, pensemos que 5 de cada 10 somos asalariadas, o trabajamos o buscamos, digamos, trabajo, lo hacemos de manera complementaria a nuestro trabajo productivo, trabajo remunerado, con lo cual a esas 6 horas y media sumémosle el trabajo remunerado. Por supuesto, esto estamos hablando de promedios, seguramente si miramos distritos podemos encontrar algunas variaciones, pero la tendencia es esta, ¿no? Y que los varones destinan en promedio 3 horas 40, esto lo hizo el INDEC en el 2013 y ahora lo volvió a hacer en el 2022, la verdad es que la diferencia entre 10 años, más de 10 años, no, un poquito menos, no da un cambio muy significativo, solo vemos un poco 10 minutos más de aporte por parte de los varones. Con lo cual, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el cuidado está muy feminizado en Argentina, sigue estando muy feminizado y sigue estando muy familiarizado, ¿no? Y con esto de familiarizado tiene que ver con qué está pasando con los otros actores del cuidado, pensando en términos de la importancia que tiene esto para nuestra sociedad, para la economía y demás. ¿Qué rol está cumpliendo el Estado? ¿Qué rol está cumpliendo el mercado? ¿Qué rol está cumpliendo la comunidad? ¿No? Y ahí se arma el diamante del cuidado, que es un poco este concepto que aporta la teoría feminista de pensar a los cuidados como una articulación de actores, donde no solamente sean las familias las que lo provean, sino un conjunto de actores y ámbitos donde se pueden también proveer cuidados. Aquí está un poco el componente que les decía del aporte económico, ¿no? Esto es el estudio que hizo el Ministerio de Economía, la Dirección de Equidad e Igualdad de Género, 96 millones de horas por día que se aportan, y la repartición es muy inequitativa. Fíjense que más de la 3/4 parte es asumida y es provista y es responsabilidad de las mujeres, ¿no? Y aquí, un poco hablando de la división sexual del trabajo, que seguramente para ustedes es un concepto muy conocido y muy estudiado, pero no podemos desentender que muchas de esta injusta distribución y de esta foto que estamos viendo todavía responde a este paradigma, ¿no? Todavía responde a que socialmente seguimos anclados en paradigmas donde los varones están muy asociados con la idea del sostén productivo y del sostén económico de las familias, el varón protector, productor, y que tiene acceso al poder y a lo público, y todavía las mujeres
si bien hemos salido muchísimo a los espacios de lo público, todavía seguimos siendo las principales responsables de lo que sucede en los hogares, y si alguno de estos engranajes de las que somos responsables empieza a fallar, siempre la mirada está puesta, ¿no?, en la penalización de qué está haciendo la madre que está ocupándose de lo que pasa en su casa. Y ahí esta tendencia, esta salida, algunas teóricas feministas la llaman la revolución incompleta, ¿no? Esta idea de las mujeres salimos a lo público, participamos de lo político, participamos de los ámbitos académicos, sindicales, por supuesto económicos, pero no se ve la misma tendencia o no se ve con la misma intensidad que los varones hayan adquirido, tomado las responsabilidades de lo doméstico, y allí claramente falta una mayor democratización. Y acá un poco las brechas de género, les traje algunas, hay un montón, de hecho ahora por el 8M han surgido un montón de estudios y demás que me parecía que no daba a abrumar con tanto dato, pero para sintetizar un poco qué pasa con esto, ¿no? Hablando un poco de la distribución del tiempo. Claramente con 6 horas y media diarias hay que articular un montón de otras variables para poder participar, para poder ser productiva y tener un trabajo que permita cumplir con las dos funciones, con las dos esferas, con las responsabilidades. Y aquí se empiezan a explicar algunas de las cosas que vemos en el mercado de trabajo. Participamos mucho más activamente en los sectores de la economía del cuidado, ahí van a ver cuánto de feminizados están los sectores y cuánto masculinizados están los sectores. Comercio, trabajo de casa particular, administración pública, allí es donde se ve una alta participación y se va invirtiendo la relación entre la industria manufacturera, bueno, acá faltaría transporte, la industria extractiva, y allí claramente nosotras estamos muy subregistradas, tenemos una escasa participación en esos segmentos de la economía, que explican por otro lado los sectores más dinámicos, más competitivos, con mejores regulaciones, con mejores salarios, con lo cual participamos en sectores donde los ingresos en general son a la baja, y en general el caso más emblemático es el sector doméstico, donde la informalidad es casi 7 de cada 10, y donde, como les decía, es el salario más bajo de todo el mercado. Y además tenemos unas brechas de ingresos muy significativas que se incrementan en el empleo informal, y otro, a ver si, no lo puse. Bueno, no, les quería mostrar los datos que quizás ya los vieron, pero los datos de distribución del ingreso en Argentina muestra que 7 de cada 10 hogares, 7 de cada 10 personas que son pobres son mujeres, 6,5 personas pobres son mujeres. Entonces ahí viene el fenómeno de lo que se llama la feminización de la pobreza, ¿no? Estamos muy afectadas por la obtención de ingresos, porque trabajamos menos horas, porque estamos en sectores menos dinámicos, porque muchas veces trabajamos en trabajos flexibles o en part-time para poder cubrir, ¿no?, toda la organización de los cuidados, y eso hace que tengamos muchas más restricciones y muchas más desventajas a la hora de ser de una participación más competitiva, y ni hablar de todos los sesgos que hay dentro del mercado de trabajo con las mujeres en general y con las madres en particular, ¿no? Porque muchas veces a la hora de contratar a una mujer se empiezan a hacer los análisis si va a ser madre, si va a tener muchas licencias, si va a ser más costosa, si se va a ausentar. Con lo cual allí hay alrededor de la maternidad un montón de penalizaciones que hace que muchas veces lo que suceda es que terminemos siendo muy desventajadas en nuestras oportunidades. No les traje brechas de acceso a puestos de decisión, pero claramente es otro de los indicadores que habla sobre las desventajas, ¿no? En las mujeres nos cuesta muchísimo más acceder a espacios de decisión,
en los estudios que hicimos desde ELA con el sector sindical, se veía claramente la dificultad de poder participar de los espacios de secretaría, de prosecretaría, y muchas compañeras decían, claramente allí hay que destinar muchísimas horas, las reuniones son en horarios que no son compatibles, las hacen a la noche, yo no puedo estar porque estoy cuidando, y otra de las cosas que aparece es que muchas veces las mismas secretarías están organizadas y la participación de mujeres están en secretarías muy asociadas con temas de género y de mujer, ¿no? Se sigue reproduciendo esta idea de que las mujeres están en los lugares típicamente femeninos o muy asociados con los cuidados. Entonces, acceder a posiciones de decisión también está muy intervenido y muy explicado por mucho de esto, ¿no? La disposición del tiempo total o de una participación plena claramente no está pensada para las mujeres, sino está prevista, tanto el mercado como las propias instituciones de participación política están pensadas para la disponibilidad plena de los varones, y no de las mujeres, ¿no? Entonces, empezar a pensar en cuidados también implica empezar a pensar que las personas, además de participar, tienen responsabilidades familiares. Estas son las tasas de actividad y de desocupación. La tasa de actividad es la más alta, es como el pico histórico de las mujeres en Argentina, ha alcanzado el 51.1, estas son las mujeres que tienen empleo y que buscan, o sea, las activas. Siempre la tasa de empleo es un poquito más baja, pero así todo, con este récord histórico, fíjense que estamos casi a 20 puntos de diferencia, ¿no? Estamos en 7 de cada 10 varones están activos y buscando y con trabajo, y 5 de cada 10. Y cuando te metes un poquito a esta diferencia y tratás de indagar qué está pasando con estas, pues aparte tenemos altas tasas de formación educativa, muchos años hablo de las mujeres, muchos años de formación secundaria, terciaria, universitaria. Incluso si comparás la cantidad de años de escolaridad y de formación, el promedio de las mujeres es algunos años más. Sin embargo, aquí se sucede que la llegada al mercado y la participación sigue siendo todavía desigual, ¿no? En términos de género. Mucho de esto se explica por los cuidados. No es que no están trabajando, sino que están cuidando. Y acá voy a dejar de compartir y les quiero mostrar algunos desafíos que hay en términos de lo que se llama la crisis del cuidado. No sé si han escuchado hablar de esto, pero la crisis del cuidado es algo que nos permite pensar en... Espérame un segundito que quiero buscar bien la diapo. Es un poco pensar en lo que se viene en términos de esto es el proyecto Cuidar Nicola. Bueno, se los cuento y dejo esto un poco ya para entrar a la lógica de lo que está pasando en la agenda pública. La crisis del cuidado supone que nuestra organización del mercado de trabajo y las familias responden a la familia tradicional, donde había un solo proveedor y alguien que cuidaba y tenía responsabilidad. La familia tradicional tipo, ¿no? de alguien que cuida, alguien que sale al mercado. Eso hoy en Argentina está puesto en crisis porque muchas de nosotras participamos del mercado, esto se viene viendo en los últimos años, entonces ya no hay alguien enteramente con disponibilidad plena para cuidar, sino lo que hay es una arquitectura y los malabares que hacemos a diario para poder cubrir todo. Y otra de las cosas que está pasando es que nuestra población está envejeciendo, ¿sí? Tenemos una tasa de envejecimiento que es cada vez más progresiva en Argentina, y eso va a tensar mucho en que va a haber más gente para cuidar y menos gente disponible, ¿sí? Porque si la mayoría de quienes estamos disponibles para cuidar estamos trabajando, vamos a tener menos tiempo para cuidar, y también otra de las cosas que está pasando es que
tenemos bajas prestaciones de servicio, ¿no? Nuestro sistema de cuidados en Argentina es muy débil. O sea, la oferta pública que hay está muy segmentada, está muy orientada a primeras infancias, casi no hay servicios de cuidado para personas con discapacidad, casi no hay servicios de cuidado para personas mayores. Con lo cual tenemos un desafío enorme, que es que si no generamos estrategias para que las familias puedan recibir algún tipo de ayuda, articulación y provisión por parte de la política pública, es muy probable que esto se tense tanto que, que tengamos una crisis, ¿no? A eso vamos. Ya estamos en una crisis que la estamos cubriendo gracias al esfuerzo y al trabajo que realizamos las mujeres a diario para poder solventar las diferentes esferas. Pero lo cierto es que se habla entonces de la necesidad de gestar y de promover más políticas públicas y también de tener una participación más de otros sectores. Cuando hablamos de otros sectores se refiere básicamente a que el Estado regule, a través de la normativa laboral, una mejora en la distribución, y aquí tenemos un punto central que es el tema de los regímenes laborales, ¿no? Los regímenes laborales que organizan un poco qué tiempos van a tener trabajadores y trabajadoras para poder cuidar. Pensemos un poco en la lógica que sigue reproduciendo la LST, la Ley de Contrato de Trabajo, que regula el régimen de empleo privado. Le dice al varón, al padre, al trabajador, que tiene 2 días de licencia, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad le asigna a ese varón? Rápidamente volver al mercado a producir. Para la mujer son 90 días, con una extensión que finalmente termina siendo muy penalizante, porque no hay aportes, porque no hay cobertura de salud y demás. Pero lo cierto es que hoy nuestro régimen laboral está muy maternalizado, o sea, ¿qué quiere decir? Que está muy orientado a reconocer la maternidad y protege la maternidad, y en general también cuando se abren licencias de cuidado y demás, está como muy orientado a la idea de que la madre es la principal cuidadora. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ya me oriento más a la discusión que está sucediendo en el ámbito público y de la política. El proyecto Cuidar en Igualdad, el proyecto que genera como 2 grandes líneas que son bien interesantes para discutirlas, ¿no? En principio, promueve una reforma total de los regímenes laborales en torno a los tiempos para cuidar. Y cuando hablamos de los tiempos, hablamos de las licencias, hablamos de las franquicias horarias y demás. ¿Y por qué hablo de total? Porque tenemos en Argentina muchos regímenes de licencia, por lo menos 4 o 5. La LST que recién les contaba, pero también tenemos el régimen agrario y casas particulares, tenemos los regímenes públicos, y tenemos todo lo que tiene que ver con lo que sería el trabajo autónomo y el trabajo monotributista y todo lo que hace que explica mucho del empleo no formalizado. Hoy en Argentina, ¿quiénes tienen licencia? ¿Quiénes tendrían cobertura? Bueno, el empleo público y el empleo privado. Casas particulares y el trabajo agrario también, pero quedaría fuera todo, o sea, hoy no tienen derecho a ninguna licencia, ni los trabajadores autónomos, ni los monotributistas. Y eso explica gran parte de nuestra fuerza de trabajo. Les diría que casi la mitad. ¿Sí? Con lo cual, el otro día Lucía Sirmi, que es la subsecretaria de Igualdad, decía que solamente el 38% de las mujeres madres tienen una cobertura de licencia de maternidad, o sea que todo el otro segmento son esas trabajadoras que son madres y que para poder, digamos, no tienen licencia, entonces tienen que tener alguna forma de solventar. Claramente no participan del mercado. Eso es muy en desventaja de su propia autonomía económica, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace esto?
asigna, reparte y reconoce gran parte de las licencias, y en algunos casos las iguala, y lleva un régimen progresivo. Esto es un proyecto, lo que les estoy contando es lo que se está discutiendo en el Congreso, que me parece bien importante que ustedes conozcan digamos, qué es lo que se está discutiendo, para que después también poder llevar un poco de la propia mirada de la organización sindical a esto. Bueno, para el régimen de trabajo de la LST reconoce 90 días como tiene ahora, lo lleva a 126 días la licencia de maternidad o gestante, que eso es un poco la recomendación que hace OIT. Reconoce para paternidad y no gestante, pasa de 2 días a 15, inmediatamente que se aprobaría la norma, y progresivamente cada 2 años llevaría 15, iría sumando 15 días hasta llegar en 8 años a los 90 días. O sea, fíjense que lo que haría es igualar, por eso el paradigma es llevar a la igualdad gestantes y no gestantes, o madres y padres, pensando más en términos binarios, ¿no? Pero además incorpora adopción, que hoy no existe en el régimen privado. Hoy los padres y las madres que incorporan, que adoptan, tienen que tomarse vacaciones, tienen que hacer otro tipo de organización para poder cubrir. Incorpora familias de la diversidad sexual. Pensemos que tenemos matrimonio igualitario y no tenemos reconocido estas licencias en los regímenes actuales. Nivela también de empleo público, que les diría, por lo menos en el nacional, es uno de los que más avances tiene, pero además toma y reconoce a las trabajadores y a las trabajadoras monotributistas y autónomos. Y para esto lo que hace es una contraprestación monetaria. Claramente lo que hace es dar un ingreso mientras se sucede la licencia, que se cobraría por la ANSES, ¿no? O sea, lo que hace es otorga un sistema de compensación monetaria que está regido por salarios mínimos, que no llegaría ni siquiera a ser competitivo, pero por lo menos es un ingreso que permite solventar los gastos mínimos. Y otra de las cosas que toma este sistema, este proyecto Cuidar la Igualdad, es la creación voy a dejar de compartir, la creación de un sistema nacional federal de cuidados con perspectiva de género, que lo que busca es generar que cada uno de los distritos del país puedan generar provisión de cuidados en cada uno de los territorios, ¿no? También hay una propuesta muy interesante en este sentido, que es que genera el reconocimiento del trabajo que hacen las trabajadoras comunitarias en sus territorios, para poder brindar y para poder sostener mucho de lo que es el trabajo en las ollas populares, en las copas de leche y demás, que hoy está muy subvalorado, en algunos casos no está remunerado, o está remunerado con un salario social, que es la mitad del salario mínimo, con lo cual esto sería bastante desafiante y bastante importante poder discutirlo, y genera, ¿no? Bueno, la predisposición, o le otorga a las provincias la jerarquía o la obligación de generar más oferta en torno a los cuidados. Esto es lo que actualmente se está discutiendo en el Congreso. Sé que el 13 de abril, ayer o esta semana, hubo una sesión informativa donde estuvo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Mujeres, estuvo la ANDIS, que es de discapacidad, y Ministerio de Desarrollo Social, y cada uno de estos organismos y dependencias fueron a explicar lo que es el proyecto y demás. Y el 13 de abril va a haber una sesión informativa para organizaciones sindicales. Y creo que sería bien importante poder llevar la voz de las organizaciones para
porque esto claramente es muy sustantivo para la autonomía económica de las compañeras y para poder generar y reducir brechas de género, ¿no? Me parece que allí hay algunos desafíos que estaría bueno que puedan digamos, analizar y llevar porque claramente lo que se está discutiendo ahí hacia la realidad de que muchas trabajadoras puedan o no participar, tener un empleo, un ingreso, o quedarse afuera, ¿no? O sea, es tan parteaguas como eso. Se está hablando de generar un sistema que equipare las licencias y que por otro lado no sea un disvalor contratar a una trabajadora por la sola posibilidad de ser madre. Entonces, la igualación de derechos lo que va a hacer es generar, digamos, que no sea una desventaja tener trabajadoras, sino justamente distribuir y que la responsabilidad sea reconocida tanto para todos los trabajadores indistintamente de su género. Eso por un lado, y por otro lado lo que les quiero contar es lo que está pasando con la reglamentación del artículo 179 de la DLCT, que ahí toca el empleo, solamente el empleo privado, pero a mí me parece que es bien interesante que la discusión que se está dando. Recordemos, el artículo 179 es el que obliga o el que le asignaba a las empresas la responsabilidad de generar espacios de cuidado en la propia empresa, ¿no? En la instalación. Este es un artículo que estuvo suspendido durante años y años. La Corte llegó a un amparo, la Corte Suprema le dijo al Ejecutivo, lo tenés que reglamentar, porque no está reglamentado, y ahora el Ejecutivo lo reglamentó. ¿Y cómo lo reglamentó? Le dijo a las empresas, tienen que garantizar espacios de cuidado in situ en la empresa, pero para aquellas que tengan más de 100 empleados, y que sean para hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras. Antes era solo para las mujeres, ahora incluyeron a las mujeres y los varones. Para hijos e hijas entre 45 días y 3 años, pero es 3 años inclusive, hasta que cumplen 4, ¿no? ¿Y qué pasó? Le dijo, tenés que generar los espacios de cuidado en tu lugar o podés armarlo de manera consorcial con otras empresas. Y esto tiene que ser en un radio de 2 kilómetros. Bueno, muchas empresas empezaron a resistir esta idea del espacio de cuidado y demás, y la UIA incluso presentó un recurso para que les den tiempo. Bueno, claramente están queriendo bajar la norma. Hoy salió un acuerdo en el cual está UIA y CGT. Si quieren, fíjense en las redes del Ministerio de Trabajo, donde acuerdan que les van a dar un plazo para la adecuación, pero en el mientras tanto le tienen que garantizar la contraprestación económica, que en la regulación estaba prevista, pero para bajarla vía convenio colectivo de trabajo, ¿no? O sea, lo que tenían que hacer era discutirlo en paritaria. Con este acuerdo que hay entre UIA y la CGT y lo homologado por el Ministerio, lo que hacen es que no haya que discutirlo por convenio colectivo, y a partir de marzo las empresas lo tienen que garantizar con una contraprestación económica que responde al 40% de lo que dice la paritaria de las trabajadoras de casas particulares, que más o menos está en un 33.000 pesos por cada hijo o hija, ¿sí? Esto es otra cosa que es importante que sepan, porque cuando muchas del sector empleador quiere pagarlo por trabajador, no por hijo o hija. Entonces, es importante que también se conozca que lo que tienen que reconocer es este subsidio, el beneficio monetario, en este rango etario, y por cada hijo e hija, y sin distinción de género. El proyecto prevé que luego el empleador tenga que
abrir los espacios de cuidado, porque eso ¿qué haría? Tracciona más la desfamiliarización, porque acá le dan la plata, pero quien tiene que resolver en definitiva es la familia. El espacio de cuidado lo que hace es generar como una estrategia que desfamiliarice. Lo que pasa es que la educación sí es engorrosa, porque hay que contar con el espacio, contar con los profesionales, digamos. Entonces ahora lo que se acordó es que van a hacer la contraprestación económica, que puede ser para pagar un espacio de cuidado privado. O sea, yo recibo los 33.000 pesos y voy y contrato no sé, un espacio de primera infancia, y me dan el recibo y lo presento, ¿sí? Siempre hay que presentar digamos, lo que te dé el espacio de cuidado, pero también se puede utilizar para contratar una persona cuidadora en casa. Pensemos en, no sé, una trabajadora de casa particular, en la categoría de cuidados, y eso lo que haría es traccionar la regularización, ¿no? Porque para poder presentar tenés que tener el recibo de sueldo de que le estás pagando regularizadamente. Entonces, esto me parece que es bien importante que lo discutamos y que si quieren lo conversemos, porque es un poco de lo que decimos, cómo hacemos para distribuir la inequitativa, para hacer una redistribución de lo que está pasando. Bueno, muchas de estas cuestiones, cuando decimos necesitamos política pública, necesitamos un sector empleador que reconozca, que ponga su aporte, tiene que ver con esto, ¿no? Con visibilizar que para cuidar se necesita tiempo, pero también se necesita dinero, y también se necesita infraestructura. Y un poco lo que promueve esta regulación del 179 es, bueno, que tengas el espacio, y que si no, digamos, tengas la contraprestación económica para poder solventar digamos, ese servicio de cuidados, y que no sea quedarte o no, o perder el trabajo porque no tenés quien te cuide a tu hijo o tu hija. Sobre todo en esa etapa, como les decía, que como no es obligatoria la educación, hay menos oferta de servicios de cuidado, ¿no? Entonces hay menos lugares, no se encuentran vacantes para los maternales o para los paternales, no sé, es difícil encontrar, si no tenés una articulación familiar que te permita, muchas se quedan fuera del mercado, ¿no? Entonces, y al reconocer tanto a varones como a mujeres, lo que hace es que no sigamos hipermaternalizando la política de protección de la trabajadora madre, y esta idea de seguir poniéndole solamente como la principal responsable a las trabajadoras. Nada, me parece que está bueno, si quieren que conversemos, me pregunten si no he sido... hay muchísimo más para charlar sobre esto, cuidados, es el mundo y sus contornos, pero me parece que lo más rico es que intercambiemos ahora. Si les parece, quedo atenta a las dudas o a las apreciaciones que tengan sobre lo que les traje. Gracias. Bueno, buenísimo, Gisela, agradecerte principalmente toda esta charla. ¿Me escuchás? Sí, ¿no? Sí, sí. Teníamos algunas preguntas que nos habían hecho las compañeras y compañeros cuando hicieron la inscripción, las cuales muchas ya contestaste, pero bueno, hay algunas que sí todavía nos quedaron. Por ejemplo, una de las preguntas que tenemos es cómo incorporar las tareas de cuidado en la seguridad social. ¿Cómo se podría hacer ese tema? Nosotros sabemos que en el último gobierno de Cristina, ella sacó una ley que habla de las tareas de cuidados de hijos, que agrega 1 año de jubilación a 1 año de, digamos, aportes para cubrir la jubilación por cada hijo que haya tenido esa mujer, como para darle la posibilidad de jubilarse a mayor cantidad de mujeres. Pero, ¿cómo se puede incorporar en la seguridad social? Está muy, muy buena la pregunta, y esto es todo un debate, porque aparte nos abre el debate a qué pasa con las moratorias jubilatorias y qué pasa con las mujeres que no nos podemos jubilar, ¿no? Porque llegada a cuenta, o sea, somos trabajadoras pobres, tenemos
limitaciones económicas y de ingresos, y después cuando mirás cuántas se jubilan, solo 2 de cada 10 llegan a jubilarse con trabajos y con los años de aportes y bueno, con la edad jubilatoria. Y claramente la previsión social acá juega un rol sustantivo, ¿no? Sí me parece importante que se haya garantizado el reconocimiento de los años por hijo e hija. Una cosa que no les dije de este proyecto de ley es que actualmente, si vos te tomás la licencia extendida, esos tiempos que estás fuera no te computan como aportes de años trabajados, con lo cual eso este proyecto lo nivela, si se quiere. Pero por otro lado, me parece que sería importante también el reconocimiento del trabajo de cuidados en términos de aportes de los años, por ejemplo, para los sectores que son autónomos y monotributistas, que claramente tampoco están. Es todo un debate en torno a cómo se reconocería. Me parece que el camino entonces sería en varios sentidos. En principio, el reconocimiento del trabajo de cuidado que está muy informalizado, y allí poder reducir las altas tasas de feminización que tiene el trabajo informal, pero sobre los sectores comunitarios y los sectores que están trabajando hoy en la informalidad, no, por lo menos este proyecto no lo termina de resolver, ¿no? Y la discusión tiene muchos años, y es generar un salario para las trabajadoras de casas particulares, para las amas de casa sería, o promover la regularización o promover la salida del empleo de aquellas que están cuidando, pero no pueden trabajar porque no tienen estructura para donde delegar ese cuidado. Creo que no lo podemos resolver en esta charla, pero sí me gustaría como que queden abiertas estas dualidades, ¿no? Quizás haya que pensar en todos los escenarios en las que no puedan salir a participar, porque también el cuidar es un derecho, y si querés elegir quedarte a cuidar, deberías poder tener un sistema de protección que después no te empobrezca cuando te jubiles, o cuando llegues a la edad jubilatoria y no tengas cómo tener ingresos, pero también promover a aquellas que quieran salir al mercado de trabajo, tengan una estructura y unas prestaciones de servicio que le permitan tener un empleo reconocido y digno, con aportes previsionales para luego jubilarse, ¿no? Me parece que no hay una sola respuesta para eso, y hay mucho recorrido y mucha bibliografía para desandar, pero creo que va por ahí. Ahí Marcela, no sé si... Buenísimo. Voy a hablar de las familias monomarentales, en las cuales el progenitor tiene sueldos y no se hace cargo de la cuota alimentaria, y esa madre no puede acceder a ningún tipo de ayuda de seguridad social por el sueldo de él, y la realidad es que, bueno, pasa muchas veces que no se hace cargo. Tenemos una pregunta en el chat que, ya te digo, dice... Dice, aparte de los cambios en los convenios colectivos de trabajo, ¿qué acciones desde los espacios de base se puede tomar para distribuir más las tareas? Ejemplo, las licencias por familiar enfermo son iguales para hombres y mujeres, pero siempre recaen igual en las mujeres. La realidad es que no todos los contratos de trabajo, los convenios colectivos, no todos tienen las licencias. No. Los convenios colectivos de trabajo han ampliado bastante en términos de licencias y de franquicias horarias. Quizás cuidado familiar es uno de los que más aparece, pero ojo acá, porque en muchos casos siguen maternalizando, ¿no? Porque siguen poniendo la idea de que es una licencia, una franquicia que se le da solo a la mujer.
a la mujer trabajadora, con lo cual deja fuera también a las conformaciones diversas, familiares y demás. Me parece que está bueno esta idea de que se incluya sin distinción de géneros. Sí he visto, ahora recientemente salió un informe del Ministerio de Trabajo que es una de las licencias que salen por beneficio, no por convenio colectivo, que más extendida está, ¿no? Casi el 60% de las empresas lo toman. Saludos, acá no, dice que se tienen que ir. Así que esto es algo que lo vemos que está creciendo. Siempre tengamos la mirada puesta en esto, ¿no? De que primero tenemos que traccionar esta idea de que esto es una responsabilidad social, donde también el sector empleador tiene sus aportes, el sector sindical, sobre todo en la demanda, y llevar esto a la paritaria y a la negociación colectiva, esto es muy sustantivo. Lo vemos cuando hay, este tema entra en agenda cuando hay más mujeres participando de las mesas de discusión, ¿no? O sea, hay una relación bastante directa en esto. Pero no nos olvidemos que cuando traccionamos estas medidas y estos diálogos, no nos olvidemos que, digamos, que podemos seguir reproduciendo las brechas si solamente ampliamos derechos para las trabajadoras, ¿no? O sea, siempre la idea es tratar de traccionar medidas que tiendan a la corresponsabilidad de varones y mujeres. ¿Cómo lo podemos hacer? De muchas maneras, pero básicamente hay cuestiones que tienen que ver más de ampliación de políticas y medidas, y hay cuestiones que tienen que ir en paralelo, que son difundir y traccionar y poner en discusión qué está pasando con los roles de género, qué está pasando con los sesgos que están relacionados, con los estereotipos que se reproducen, ¿no? Y esto también impacta a nivel de los sindicatos, porque muchas veces cuando no están las compañeras dando estas discusiones en las mesas, estos temas están muy invisibles. O sea, las tareas de cuidado es algo que para muchos varones no es visible porque no es parte, digamos, no genera una tensión como en su tiempo como genera para las mujeres aún en Argentina, ¿sí? No sé si contesté la pregunta, pero... Perfecto. Bueno, tenemos otra apreciación de Ave Alonso en el chat que nos dice, como dice Gisela, es un debate con muchas aristas pendientes. A futuro se deberá reconocer a los bienes comunes y la naturaleza como sujetos de cuidados que también llevamos adelante las mujeres, y en muchos casos le cuesta la vida frente a las corporaciones. Había una compañera, Marcela, que estaba levantando la mano, pero no la veo. A ver si no la veo yo porque es por mi celu. Ahí está Marcela. Marcela, estabas levantando la mano. Sí, la bajé. Hola, buenas tardes. Sí, yo soy referenta de hogares monomarentales y he tomado un taller con Gisela ahí desde el equipo ELA. Y no sé, yo creo que hace ya un par de años fue esto, no recuerdo, y hablábamos sí, justamente de la corresponsabilidad social, que en ese momento se hablaba de corresponsabilidad familiar, y menos mal que empezó a hablarse de qué es social, y bueno, se lanza este convenio, la 179, y la celebramos un montón. Y con respecto a trabajar, porque bueno, si bien no tenemos empleo, las mujeres que son muchas las que anteponen el valor sobre el capital y deciden reivindicar la maternidad y nada, quedarse en el hogar ejerciendo la maternidad y las tareas de cuidado, y son muchas las mujeres que eligen y no tienen seguridad social, o sea, trabajan sin seguridad social. ¿Qué pasa con la jubilación de amas de casa? La verdad es que el sindicato Sacra, no sé si está traccionando con respecto a eso, porque
Yo creo que hay muchas mujeres también en la ruralidad, porque yo les cuento, si bien tengo cierto vuelo, he vivido en provincias, en ciudades muy grandes, pero ahora yo me encuentro en la provincia de Catamarca y bueno, Argentina no es Cava, Argentina no es Buenos Aires. O sea, Argentina tiene muchas provincias donde hay, como se dice, el interior profundo, sin discriminar, ¿no? Sin tener que herir susceptibilidades, pero hay muchas mujeres que ni siquiera con la mejor moratoria van a poder jubilarse y ejercen las tareas de cuidado porque en estas ciudades, en esta ruralidad, tienen muy asumida la tarea de cuidado. Es como obvio que, que tiene que ser la mamá luchona, obvio que ella tiene que ejercer esas tareas de cuidado. Y es como una batalla cultural que es muy difícil sacarla a la mujer de ese rol. Y esa mujer, ¿cómo se va a jubilar? No tiene el dinero para acceder a ninguna moratoria. Y nosotros desde hogares marentales, monomarentales, a veces le saco el mono porque, bueno, también hay que incluir a la diversidad. Hay hogares que también están fundados con dos mujeres. Y entonces, esta mujer, ¿cómo accede a la seguridad social? Porque si bien existe la seguridad social para la criatura, pero la mujer no tiene seguridad social. O sea, estamos trabajando sin seguridad social y bregamos por una renta básica, por una pensión no contributiva, que bueno, también hace poco, por suerte, ya se quitó el 79% que se necesitaba de discapacidad. Eso ya se cambió. Y desde hogares monomarentales pedimos que las mujeres puedan acceder a una pensión no contributiva. Además de, bueno, obviamente de celebrar reconocimientos por tareas de cuidado al momento de poder jubilarse. Yo creo que esa es la salida, porque hay muchas mujeres que no van a poder acceder a la moratoria. Entonces, una pensión no contributiva creo que sería muy conveniente para la mujer que no tiene un mercado a donde emplearse o que no tiene ni medio mes de aporte o que no tiene forma de acceder a esa moratoria. Porque si no, como decía antes la licenciada Gisela, ¿no? O sea, la socióloga, la feminización de la pobreza, o sea, es tremendo. O sea, yo las invito a googlear la palabra pobreza y realmente hasta Google tira imágenes de mujeres y niñas. Así que creo que la forma sería una pensión no contributiva. Y bueno, y tratar de que esté sobre tablas urgente el proyecto de Cuidar en Igualdad. La verdad que es muy bueno, excepto que yo opino de que con respecto a que sean las licencias así compartidas, perfecto, pero que también sean transferibles, porque los hogares monomarentales terminan configurados así justamente por violencia de género. Entonces, también se habla de la violencia vicaria. Entonces hay que tener como mucho cuidado con ese compartir de las tareas, ¿no? Se puede configurar fatalidad, así que, pero bueno, celebramos el proyecto y se trate. También Sí. estamos hablando del cuidado de las niñeces. ¿Y qué pasa con también el cuidado de los adultos mayores? Que generalmente cae también o sea, que el cuidado de esos adultos mayores generalmente también recae en las mujeres, porque es algo natural que la hija cuide a los padres ancianos, y creo que también esta sociedad, si bien nos falta muchísimo por hacer, muchísimo, reconozcamos que ha mejorado bastante el tema de cuidado, de cuidado compartido con el compañero, digamos. Antes no era normal que un papá cambie pañales, y hoy es cada día más normal. También depende de eso yo tengo una frase que una vez le escuché a Dora Barrancos, ella siempre decía, basta Sol, mi perro, que ella siempre decía, dejemos de criar machitos y princesas, que es lo más importante
digamos, en la crianza de esas niñeces que a lo largo de la vida van desarrollando distintas actividades distintas a los que hicieron los abuelos, los padres en generaciones anteriores. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, me parece que no. Bueno, Sí, había todas- una más. Perdón, Ali, había una más. Dale, Será que ya te la leo. todas agradecen. Les agradezco, cierto, les agradezco a todas. Dice, pero con un trabajador que puede contratar o trabajador que esté en blanco, ¿y cómo hace si lo cuida la abuela o la tía? A eso se refería el 179, el poder contratar a una persona. ¿Cómo es un trabajador para contratar a una persona si generalmente quien cuida a su niñez es un familiar? Bueno, el régimen de inscripción es bastante amplio. No tendría mucha dificultad en regularizarlo vía FIP. Digamos. Es muy sencilla la inscripción y de hecho el programa Registradas lo genera como unos 6 meses en los cuales la mitad del salario sustenta al Estado. La idea de contemplar el trabajo de cuidadora es justamente traccionar la formalización, porque sabemos que mucho de este trabajo se sustenta gracias a esa amplia red que armamos las mujeres para poder cuidar, ¿no? Y cuando decimos amplia, decimos la mamá, la tía, la hermana, la vecina, o sea, y claramente esto va en desmedro de nuestros ingresos, porque quien está cuidando difícilmente pueda estar participando en el mercado formal de trabajo. Entonces, la propuesta de este artículo es que más allá de que sea un cuidador o cuidadora en domicilio, que se formalice, ¿no? Entonces busca traccionar esto. Y creo que es bien importante porque pone el centro en la responsabilidad social, ¿no? Y ahí es donde me parece que tiene el gran valor, más allá de la tensión que esto genera con el sector empleador, que siempre quiere resistir, ¿no? a estas responsabilidades. Pero me parece que durante este tiempo, hasta que bueno, hoy recién lo firmaron, pero aquellos convenios colectivos que dieron las discusiones desde los últimos meses, se encontraron con esto, con las resistencias de incorporarlo. Y no es despreciable, ni mucho menos, que hoy una familia perciba por hijo o hija una suma que seguramente no alcanza para cubrir un gasto de una guardería, pero claramente es algo que ayuda a solventar toda esa disposición de recursos que tienen que tener las familias para poder cuidar. Cuidar cuesta plata, o sea, cuesta tiempo, cuesta plata y también servicios. Entonces, lo ideal es que tengamos las prestaciones en los espacios de trabajo, pero bueno, en el mientras tanto el dinero también es muy, muy interesante. Esto es para las empresas que tienen más de 100 trabajadores, ¿no? Sí. Se equivocó otra vez la CGT porque la realidad es que tenemos muchísimas pymes en nuestro, o sea, muchas trabajamos en pymes y bueno, la realidad es que bueno, no va a estar cubierto todo el trabajador. No, es que no fue la CGT, lo hizo, el decreto lo hicieron entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de las Mujeres y lo que busca es que no apretar más a las pymes, ¿no? Pero sí, claramente hay un segmento que se va a quedar afuera. Sí, ahí Natalia está levantando. Nati. No te escuchamos, Nati. Qué suerte que no me escucharon porque parezco el perrito de Alicia. Yo quería preguntar.
Gisela, ¿sabes qué? Justamente eso te iba a preguntar si vos tenías alguna novedad, porque se está discutiendo, o sea, los abogados de la parte empleadora, de la Cámara, yo estoy en el Sindicato de Comercio, lo que plantean es esto de la palabra establecimiento, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con empresas a nivel nacional, como los supermercados, que se resisten porque lo que están hablando de este establecimiento, la LST describe, o sea, el concepto de establecimiento, y justamente si vos ves, digamos, haces la cuenta de los express, de los supermercados chiquititos que quizás pertenecen a una cadena multinacional, vos quizás por un express voy a decir marca, ¿no? Un día tenés quizás 5 trabajadores, pero la empresa en sí tiene miles. Entonces, esa es una discusión que desde el gremio estamos dando y estamos tratando de ver cómo lo llevamos adelante, porque, digamos, ellos se defienden con que, bueno, no les corresponde o no lo van a pagar porque en el establecimiento, en esa sucursal, en ese local, no hay 100 trabajadores o trabajadoras. Eso o sea, realmente es algo que yo lo planteé, lo dije en voz alta, dije, bueno, vamos a tener que ver hasta qué instancia seguir con esto, porque hasta me parece discriminatorio. Y realmente yo creo que estaría bueno que se planteen, sobre todo, yo entiendo que el resto del país las distancias son otras, ¿no es cierto? O sea, no podemos tener polos de servicio, pero de repente podemos tener como cerca una pyme que está a 50 kilómetros y es natural, o como comentaba Marcela, ¿no? Que pasa también con el ANSES, o sea, ANSES tiene una sede que puede estar a 300 kilómetros de donde vive la compañera o el compañero para hacer el trámite. Entonces, a lo que voy, si quizás vos tenés más información o desde el ámbito académico se está planteando cuestionar este concepto, porque realmente hoy con la pandemia, con el trabajo home office, estamos ante un grupo recontra reducido de compañeras y compañeros que estarían recibiendo el beneficio. Obviamente están optando porque sea dinero, porque no quieren pelearse con los docentes, no quieren contratar seguros, no quieren tener, o sea, estamos peleando para que tengan un lugar donde las compañeras y compañeros puedan, compañeros que puedan dar, hacer la lactancia. O sea, imagínate esto que es ya ir con su hija, hijo, o sea, con su infancia hasta 4 años a cuidarlo, ¿no? O sea, no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad, ni con los docentes que le hagan paro, ni que pase algo con algún bebé, niño, niña. O sea, realmente no sé si vos tenés quizás algo que pueda ayudarnos a nosotras como mujeres sindicalistas o diversidad sindicalista a pelearla o a argumentarlo, ¿no? Conozco la discusión y conozco la resistencia, y es cierto que dice establecimiento y que el establecimiento genera dudas y genera muchos grises, ¿no? También es por eso, porque quizás hay muchos grises en cómo salió redactada la norma, que está costando tanto la implementación. Lo que tengo entendido es que prontamente van a sacar una guía para el sector que habla de teniendo en cuenta las personas que dependen de la empresa. O sea que en ese caso estaría resuelto la cuestión de que no tan solo es en la planta, sino es la cartilla y con todos los niveles de contratación. Con lo cual, teniendo esta herramienta va a ser más fácil la discusión. Hoy, como está redactada la norma, dice establecimiento y por establecimiento tenés que tomar lugar de trabajo. Con lo cual está difícil, digamos, la discusión, porque si vos... Y otra de las cosas que está pasando es que se cuidan de que sean 99, entonces para no llegar a los 100. Claro, tal cual, tal cual. O desvinculan a un par para estar debajo de
la norma. O aparecen los Eh, famosos monotributistas y empiezan a meternos la, ¿cómo se llama? Bueno, se me trabó la palabra, chicas, tengo que comer algo yo. Flexibilización La laboral. flexibilización laboral, ahí está, gracias. Relación laboral encubierta, ¿no? Bueno, yo creo que hay que estar atentas a lo que saque prontamente el Ministerio de las Mujeres y el Ministerio de Trabajo para que clarifique un poco el tema de la implementación, porque lo que hay hasta el momento está lleno de dudas y pasan estas cosas, que tenés a la parte empleadora mirando con puntos y señales por donde poder zafarla, digamos. Estén atentas y por supuesto yo apenas haya algo más, más oficial y más clarificador les envío. Pero bueno, sí hay que llevarlo a la mesa de discusión, porque si no la pata sindical no lo reclama, esto es muy probable que pase sin pena ni gloria. Entonces, nada, tenemos que estar atentas y organizadas para que esto sea efectivo, ¿no? Pero sí conozco la dificultad y hay varias en torno a esto, porque no está claro el rango de edad que toma para los hijos e hijas, no está claro. Dice familiares, dice personas a cargo, hijos a cargo. También acá hay alguna diferencia, o sea, algunos empleadores querían cubrir hasta que cumplen 3 y tienen que cubrir hasta que cumplen 4, pero como la norma no lo dice inclusive, una vez cumplidos los 3, entonces hay un año que no lo querían cubrir. Otra de las discusiones, como les decía, les quieren pagar por trabajador y no por hijo o hija, y otra de las cuestiones es esta, ¿no? Del establecimiento. Me parece que está bueno también que empiecen a socializar de los gremios que negociaron, cuáles son esas resistencias, para también tener argumentos a la hora de llevar a la mesa de negociación colectiva. Igualmente, para los gremios que están bajo CGT, entiendo, por lo que leí del comunicado, que aplicaría para todos los convenios colectivos, que no hay que negociarlo sectorialmente. Pero bueno, no importa, es importante que conozcamos también cuáles son los vericuetos que están queriendo hacer para no aplicarlo. Yo entiendo que esto que les estoy diciendo tiene que salir la semana que viene o la próxima. La aclaración de cómo se tiene que implementar la norma. Que es algo que está pidiendo todo el mundo, la verdad, porque está compleja la aclaración de la norma. Buenísimo. Bueno, Gisela, muchísimas gracias. Creo que no quedan más preguntas. Súper clara, recontra importante toda la información que nos pasaste. Y bueno, le voy a agradecer también a todos los compañeros que estuvieron presentes y le paso la posta a Nati, que ella va a hacer el cierre de esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, queridas compañeras, compañeros, compañeres, querida Gisela, muchas gracias por ser parte de esta primera charla de Charlas Compañeras, que bueno, arrancamos el año en el mes de la mujer trabajadora. Como siempre, un placer escucharte, Gisela, gracias. Nos quedamos con muchas cuestiones para seguir trabajando, ¿no es cierto? Porque el futuro que se viene es un futuro en donde cada vez vamos a necesitar más personas, trabajadores, trabajadoras que estén capacitadas. Se viene todo lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, y como recién nos mostraba Gisela, las mujeres somos, o las personas, mejor dicho, que cuidamos, somos aquellas que tenemos quizás menos tiempo para capacitarnos, menos tiempo para familiarizarnos con las tecnologías, y eso va a llevar a que, viéndolo desde una perspectiva quizás un tanto negativa, sigamos aportando a aumentar esa brecha. Como decía Gioconda Belli, que es una de mis escritoras favoritas, lo voy a leer para no atribuirme ninguna falacia en la frase. A una mujer la habitan muchas mujeres. Y creo que con lo que nos ha dicho Gisela quedó más que demostrado.
yo brego porque luchemos para concientizar a nuestros compañeros que nada es sin nosotras, que lo privado es político y que tenemos que empezar a cuestionar también y cuestionarse entre ellos que la mamá no es una mamá luchona, sino que es una persona que ha quedado sola con una carga mental que la puede llevar incluso a padecer enfermedades que aún aumenten los problemas que padecen el día a día, y que no es, bueno, se encarga la madre. No, paternar es una responsabilidad, como también fue una responsabilidad procrear. Así que, compañeras, compañeros, compañeres, nos queda un trabajo lindo, hermoso y codo a codo. Siempre junto a ustedes y junto a ellos para salir adelante y para que cada cual entienda que cuidar es social, como dijo Marcela, y no es de a uno. Y no importa si es una mamá, dos mamás, si es una mamá, una abuela, si son dos abuelos, no importa, pero es de la sociedad. Entonces estamos invirtiendo en el futuro. Si no tomamos conciencia de eso, el envejecimiento va a ser una realidad cada vez más latente y probablemente nosotras no tendremos quien nos cuide. Gracias, que tengan una hermosa noche y a seguir en la lucha. Abrazos. Chao, Muchas gracias, gracias. Gise. Un beso Gracias a grande, gracias, ustedes. papá. Gracias, compañera. Chau, chau. Chau, chau. Buenas noches. Gracias, chao.